que tienen que ver con calidad de los productos y o servicios. Y el otro punto muy importante, que es el alistamiento comercial, que va a referir pues a cómo nos acercamos, cómo nos comunicamos con ese cliente, qué tanto nos cuesta desarrollar esa estrategia comercial y cómo vamos a lograr que nuestros clientes adquieran o conozcan nuestros productos y servicios. Bien, entonces ese modelo es muy parecido a lo que estamos desarrollando. Siguiente, por favor. A lo que estamos desarrollando en el transcurso de la elaboración de nuestros perfiles de proyectos. Entonces, lo que nos dice el DNP con Bioentropic, que fue quien desarrolló, digamos, este acercamiento a procesos de bioeconomía, que es lo que estamos desarrollando también en este proceso, es que hay unos retos, ya hay unos niveles de sofisticación tecnológica en temas de alimentos, en temas agropecuarios, en temas de cosmética, y en el caso de alimentos podríamos citar, por ejemplo, los ingredientes naturales. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría de participantes de esta sesión y de tanto en Putumayo como en Caquetá, pues hacemos parte de esta cadena de valor. Para desarrollar ya ingredientes bioactivos, ¿cierto? Se requiere un nivel de sofisticación tecnológica mayor para desarrollar alimentos funcionales, nutracéuticos igualmente, y para alimentos médicos de igual forma. Y en el caso agropecuario, las pruebas diagnósticas, procesos de bioremediación, propagación in vitro, bioinsumos, ¿no? O biorefinerías, que ya es un poco, pues un poco no, ya es muy avanzado y requiere de una adaptación tecnológica muy amplia. En el caso de la cosmética igual, existen ingredientes naturales como insumo, como materia prima para desarrollar productos cosméticos y también para desarrollar ingredientes bioactivos o productos terminados para la cosmecéutica, ¿no? Yo creo que en la sesión pasada habíamos observado que era cosmecéutica. Siguiente, por favor. De igual forma, encontramos, ahí está bien, encontramos dentro del sector químico, ¿no? Una química verde, el tema de biopolímeros, que lo estábamos discutiendo la vez pasada, el tema de economía circular, ¿no? Precisamente ese es uno de los retos en materia de azaí, de desarrollar biosintéticos o biomateriales. Bueno, en el caso de los farmacéuticos, igualmente, aquí en la próxima sesión vamos a ver quizás unos procesos y a conocer procesos que van a permitir desarrollar industria farmacéutica, no en este proyecto, pero sí que los conozcamos. Y en materia de salud, pues de igual forma, ¿no? Se han desarrollado o pues se pretende desarrollar en esos procesos de sofisticación tecnológica, pues bancos de tejidos de células madres, hay muchos proyectos de bioinformática ómicas, el tema también de terapias genéticas regenerativas, y una que es mucho más conocida como el tema de la energía, que en el cual pues se pretenden o se han desarrollado biomasas sólidas, biogás, biocombustible, y también eso se ha generado con ingredientes naturales. El azaí puede ser parte de cualquiera de estas sofisticaciones o procesos de sofisticación tecnológica en estos sectores. Sí. Bueno, siguiente. Y lo mismo pasa con muchas especies, ¿no? Que las conocemos igualmente. Entonces, hoy vamos a ver los términos de madurez tecnológica o los niveles de maduración tecnológica en la que, digamos, estos conceptos se han desarrollado desde la NASA, han sido adoptados por muchos países, Colombia no es la excepción, y en ese proceso, el Ministerio, MinCiencias, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también, el DNP también hablan sobre los términos de madurez tecnológica o los niveles de madurez tecnológica. Hay muchas bibliografías o, digamos, documentación que nos pueden ampliar mucho más sobre eso. Pero lo importante aquí es que este es el camino, mal que bien, que recorren todos los empresarios cuando desarrollan un prototipo o un proyecto de innovación. Y es que primero, en TRL1, en el primer nivel, se hace una investigación básica, en el segundo nivel se va adaptando esa investigación a una investigación más aplicada para ya en el tercero conocer mucho más y empieza aquí a desarrollar, cuando pasa de idea en este segmento, en este cuadro de aquí, del TRL1 al TRL3,
hacia el Valle de la Muerte, que es cuando los empresarios ya sacan su prototipado, ¿sí? Digamos, esa es una forma conceptual. Normalmente no lo hacemos así, simplemente el emprendedor, nosotros como emprendedores, simplemente sacamos al mercado el producto como nos quede y ahí empezamos a vivirla, ¿verdad? Pero entonces, acá lo que nos muestran es que hay una serie de pasos que hay que desarrollar para poder generar productos o servicios de alto valor y que puedan ser sostenibles en el mercado. Siguiente, por favor. Entonces, algo que se ha definido igualmente en lo que nos brindan desde el DNP y desde el proceso que se desarrolló en materia de bioeconomía es que el ciclo empresarial teníamos una concepción de una edad temprana, una aceleración y una consolidación, ya cuando hay un crecimiento empresarial. Y en este caso, en este proceso de bioeconomía, miremos en la parte final donde dice ciclo de vida de la bioeconomía, encontramos que un componente de I+D, un proceso de transferencia tecnológica y la hoja de ruta o la ruta normal de las etapas del crecimiento de los empresarios. ¿Esto qué quiere decir? Que estos segmentos de bioeconomía, como en el que estamos inmersos nosotros, es muy importante los procesos de innovación, los procesos de investigación y los procesos de desarrollo. Y de igual forma de transferencia tecnológica. Por esa misma razón es que estamos desarrollando este entrenamiento especializado en materia de desarrollo tecnológico. Y bien, ¿qué es importante en estos hitos de ciclo de vida empresarial? Y es que hay un ecosistema, pero el ecosistema quizás está o no está preparado para desarrollar ese tipo de servicios. Hoy por hoy, en Putumayo estaremos adaptados, tenemos una infraestructura de laboratorio suficiente para desarrollar investigación y desarrollo. Sí la tenemos, pero tenemos dolores, ¿verdad? Una universidad pública con una buena infraestructura, con unos buenos laboratorios, los tenemos. Lastimosamente no los tenemos, pero pues bueno, ya se han dado pasos para desarrollar ese tipo de servicios. Y de igual forma de desarrollo, de apropiación o de transferencia tecnológica. Lastimosamente no tenemos una entidad fuerte, ¿cierto?, en el ecosistema que nos brinde con mucha robustez o con mucha propiedad procesos de transferencia tecnológica. Bien, y en el ecosistema también, en procesos de creación, crecimiento y expansión de empresas, ¿no? El ecosistema lastimosamente tiene algunas debilidades. ¿Hay programas de fortalecimiento? Sí, sí los hay. Pero lo importante es que los tengamos en el radar. Va a ser muy importante también, hoy estoy muy importante pegado en la palabra muy importante. Es relevante que ustedes conozcan, no sé si conocen un libro que habla de la SAI del Instituto Sinchi. Se lo recomiendo. Que les va a aparecer fácilmente en Google. Ahora lo miramos al finalizar esta presentación. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esos niveles de madurez? Resulta que Disculpa, Cristian, qué sí, pena. Es sí, que señor. estaba viendo, no sé si dejaste de compartir pantalla porque yo no estoy viendo. Se les fue la pantalla. Ya un momento, por favor. Gracias. Listo, Gracias, listo, Esteban. Cristian. Vale, vale.
Ya, mil disculpas que el internet está fallando mucho. Está lloviendo acá en Puerto Asís fuerte y bueno, se va el internet acá rato. ¿Me escuchan allá? ¿Sí? ¿Me escuchan acá? Yo casi ya no los escucho. Bueno, Acá sí se escucha. Sí, se escucha. perfecto, muy amables. Entonces, en el proceso en el que estamos, ¿cierto? En el proceso en el que estamos de construcción de esos perfiles de innovación con los que ustedes van a concursar, la idea es que tengamos claro cuál es el concepto, cuál es la solución al problema que se va a abordar, ¿verdad? ¿Cuál es la creación de equipo? ¿Cuál es el plan que van a desarrollar para producir ese prototipado, ese producto, ¿no? O ese servicio. Y en TRL4 nos dice en esta pequeña imagen que ya hay que tener quizás para disminuir ese riesgo un conocimiento mucho más acercado del cliente, de quienes van a usar nuestros productos o servicios. Ya en las pruebas de concepto, las pruebas de las hipótesis, pues se va a desarrollar en procesos de laboratorio, los vamos a ver poco a poco. Ya en TRL6 ya se habla de un producto mínimo viable, ¿no? En TRL7 se habla de una retroalimentación después de esas pruebas que se han desarrollado en entornos muy parecidos a los reales. Y ya cuando hay un proceso de retroalimentación se habla de una escalada productiva, es decir, que ya el proyecto, el producto no se elabora como a nivel de laboratorio, sino que ya se lleva a un proceso de producción muy amplio y ya sale al mercado en TRL9. Ese es más o menos el concepto de los términos de madurez. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver esto bastante en los proyectos de innovación, vamos a observar esto bastante en las convocatorias que existen de procesos de innovación o de proyectos de prototipado en la que implican la investigación básica, ¿cierto? La investigación aplicada, ahorita hablamos un poco de esto, desarrollo tecnológico que está desde el TRL5 al TRL7, se habla de innovación a partir del TRL7 al TRL8 y se habla ya de un apoyo a la producción o un enfoque a la producción competitiva ya en el TRL9. Ese es el sentido quizás estricto a la innovación. No es como tan agradable de ver en números, pero sí va a ser muy interesante que ustedes lo tengan en cuenta para el desarrollo de sus prototipados. ¿Hasta dónde creen que va a llegar su perfil de prototipado? ¿Hasta dónde creen que van a llegar ustedes con la propuesta? En el papel. Como hasta el 2 o el 3, si acaso, ¿no? Habrán algunos, ¿no es cierto?, que ya tienen un proceso adelantado y pueden llegar inclusive a 4, a 5, ¿no? O hasta 6. Es probable, no lo sabemos, nosotros todavía no lo sabemos. Pero ustedes de pronto sí. Entonces, lo importante de esto es que tengamos ya claridad de los niveles de madurez que existen. Sí, en el proyecto es el 7 se podría hablar de mercado, sí, de hecho el 6, inclusive en el 6 ya se puede lanzar, pero digamos, no en el sentido estricto, pero hay casos en los que ya se han desarrollado, ¿no? Pero la idea es, esperamos un TRL mínimo, un TRL 5-6, ¿no? Ya si va más adelante, pues fabuloso. Hasta el 5 tenemos en los términos, si no estoy mal, ¿cierto? No hay una restricción sobre TRLs, no existe, así que tranquilos. Lo importante es que esperamos por lo mínimo llegar de 5 a 7, ¿no? Pues un 5 yo creo que está muy bien, súper bien. ¿Bien? Bueno, listo, entonces, continuemos. ¿Qué es lo importante aquí? Conocer que el entorno de laboratorio llega hasta el TRL4 y el entorno simulado puede llegar hasta el 7 inclusive, y ya el real del 7, el 8, el 9. ¿Eso lo desarrollamos normalmente los empresarios? Casi que no. ¿Lo teníamos en el radar? Casi que no, ¿verdad? ¿O quienes ya lo conocían? Caballero.
Bueno, buena pregunta. Entonces, les comparto la pregunta que están haciendo acá en forma presencial y me dicen si tiene una información básica, no una investigación básica sobre X o Y desarrollo y él hace la propuesta para llegar a un TRL5, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si él no tiene una buena base como para decir o cómo demuestra, ¿verdad? Que tiene una investigación básica suficiente robusta, una investigación aplicada suficientemente robusta para decir que va a llegar a TRL5. En este proyecto no vamos a tener ese nivel de sentido estricto en el proceso de innovación, ¿vale? Pero sí es muy importante que ustedes, obviamente en los procesos de evaluación, si vamos a determinar qué tan factible, ahora que vamos a ver la ficha, vamos a ver cuáles van a ser esos criterios de evaluación también, ¿no? Algunos de los criterios de evaluación de la ficha y algunas partes de las herramientas que ustedes también pueden observar ese tipo de situaciones o digamos de evaluación. Bueno, entonces, continuemos. Vamos a hacer un ejemplo para que apropiemos quizás un poco más este concepto de TRLs. Bien, resulta que la empresaria Marelis, ¿cierto? Va a desarrollar jabones naturales, ¿no? Entonces, lo primero que hace es tener la idea de qué línea de jabones va a desarrollar. Entonces ella empieza a investigar, ¿verdad? En TRL1 empieza a investigar qué hay sobre ingredientes naturales, qué hay sobre jabones, ¿verdad? Entonces empieza a encontrar mucha documentación. Ahora miramos unas herramientas en la próxima sesión donde pueden encontrar ese tipo de información. Pero en Google Scholar, no sé si lo conocen, pues pueden encontrar ese tipo de información para no irnos tan lejos con Scopus o con otra serie de librerías que ustedes pueden identificar. Luego empieza ya un proceso de investigación mucho más detallada, ya en el TRL2, ya identifica qué equipos y qué herramientas se necesitan para desarrollar esos jabones naturales, ¿verdad? Entonces empieza a investigar, necesito una marmita, ¿qué más necesito? ¿Quién hace jabones naturales por aquí, online? ¿Qué más necesito de jabones naturales? Básico, lo básico. ¿Un qué? Un homogenizador, dicen por acá. Sí, adelante. Bueno, entonces ya empieza a identificar qué equipos y qué herramientas va a necesitar para la fabricación. Por lo menos tiene idea de cómo se desarrollan los jabones, ¿verdad? Bien, ya en el proceso de validación, ¿no? Entonces empieza a identificar cuál es el proceso de formulación ya con pruebas en laboratorio. Le van a decir, sí, usted efectivamente su jabón es consistente, no se le va a derretir fácilmente, ya mirar cuáles son las propiedades de ese jabón. ¿Listo? En el TRL4 ya se llevan pruebas de calidad y de estabilidad. Normalmente en este TRL4 ya se llevan pruebas de estabilidad y de calidad, que ya los vamos a ver un poco más adelante. Después dicen, ya en el proceso de integración, ¿no? Ya se ha formulado el primer prototipo, ya lo sacan, ¿no? Ya lo sacan, ya elaboran ese primer jabón a nivel de solamente de producto y hace una evaluación inicial de su rendimiento. Entonces le hacen unas pruebas, ¿verdad? De si ese jabón en realidad
me está funcionando para la piel, qué propiedades tiene, si es un humectante, si no es humectante, o si es simplemente para limpieza, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ya en el TRL6 se empieza a desarrollar una validación mucho más detallada de ese prototipo, y lo que se genera normalmente ahí ya son pruebas de calidad o pruebas de estabilidad también, otra vez, ya después de haber mejorado ese prototipo. ¿Listo? Es como redundante, ¿verdad? Vuelve y juega otra vez, ¿no es cierto? Y en el TRL7 ya hay una validación en un ambiente simulado. Entonces, digamos, un ejemplo así como para entenderlo es que hacemos un estudio clínico en el cual los que estamos presentes acá vamos a utilizar el jabón y observar cómo nos va con ese jabón. Sí, está dura la lluvia por acá. Bueno. Validación en entorno real. Entonces sacamos a hacer una exhibición, un focus group, llamamos a unos posibles clientes o prospectos de clientes, de personas que están interesadas en utilizar el jabón, y les hacemos utilizar el jabón. Esas personas nos dicen, está bien, lo sentí muy áspero, yo quería la avena mucho más exfoliante para la piel, etcétera. Entonces, esas adecuaciones las hacemos, ¿verdad? Y ya después de generar esos procesos de retroalimentación en el TRL9, ¿no? Ya lanzamos ese producto al mercado, ya tenemos un diseño de empaque mucho más bonito y lo lanzamos al mercado. Ya tenemos un sistema de producción mucho más amplio, es decir, ya no fabricamos 1 o 2 jabones cada 2 horas, sino que ya fabricamos 100 jabones cada 2 horas, ¿vale? Esa es la diferencia, en un ejemplo muy banal, de los TRLs. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? De cómo desarrollan en una empresa que se llama Caesca, la pueden encontrar también en internet. Estamos tratando de utilizar bibliografía muy fácil de encontrar, en la que hacen un proceso de liofilizado. Esto es un proceso de café, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están desarrollando? Primero, ¿cómo se hace el café normalmente? Se tosta, se recoge la materia prima, ¿cierto? No vamos a hablar ya del café ya cuando llega a la empresa de fabricación, ¿verdad? El café lo que hacen es, más allá de fermentarlo, despulparlo, fermentarlo, secarlo, lo llevan a la empresa. ¿Y ahí qué hace la empresa? La empresa empieza a hacer un proceso de tostado, ¿verdad? Después de tostado lo muelen, ¿cierto? Después de molido, ahí ya empieza el otro proceso de producción para desarrollar liofilizado. ¿Conocían el liofilizado? Levanten la mano. ¿Quiénes lo conocían? Bien. Listo. Entonces empieza ya un proceso de extracción mucho más fuerte, en el que empiezan a tener un contacto con el agua de ese tostado para sacar unos sólidos solubles. Aquí hay. Acá está tronando fuerte. Y después de encontrar y después de extraer, de generar esos extractos, empieza un proceso de centrifugación, ¿verdad? Y empiezan a hacer un proceso ya de concentración en donde esos extractos, ¿verdad? Empiezan a reducir el contenido de agua, y posterior a eso, posterior a eso empieza un proceso de espumación, en donde esas moléculas de extracto, ¿verdad? Son inyectadas con un poco de aire seco para aumentar su tamaño, facilitar el intercambio de calor en el siguiente proceso, que ya es de ¿qué? De congelación y granulación. Entonces pasa por un cuarto frío. En ese cuarto frío, en ese extracto, se forma una masa sólida que contiene hielo y café, separan ese hielo, ¿verdad? Y empieza ya un proceso de transformación de esa pasta en extracto en pequeños gránulos, en donde se lleva ya el producto final. Entonces, estos son el tipo de procesos, o este es el tipo de investigación que se desarrolla para conocer si un prototipado es viable o no es viable. Yo tengo que saber cómo es el proceso de producción. ¿Por qué? Porque ya implica, como en TRL2, identificar qué maquinaria y herramientas necesitamos para producir. Y si una máquina de liofilizado, ¿cuánto nos podría costar una máquina de liofilizado? ¿Cuánto? ¿Cuánto, perdón? Más durito. ¿11 millones? 100 millones, dicen por acá. No, todo ¿Quién un da proceso más? de liofilización, por ahí que unos 5.000 millones de pesos, creería yo. Por acá Toda me la dicen, línea. por acá me dicen 5.000, por acá me dicen 500. Listo.
¿Y el proyecto hasta cuánto es? 90, exacto. Entonces no les vamos a medir al liofilizado. No es por desanimarlos, pero ese es un ejercicio que normalmente se debería hacer cuando uno formula un proyecto, porque si no tiene el alcance, ¿cierto? No tiene la factibilidad de hacerlo, pues no lo proponga, ¿vale? Siguiente. Entonces, luego de ese ejercicio, de conocer un poco, adentrarnos a ese mundo tan cuadriculado de los TRL, ¿no? Ya empezamos a definir cómo va a ser nuestros proyectos. Un proyecto normalmente, ¿qué tiene? ¿Qué tiene un proyecto? La identificación de una necesidad, la posible solución, las actividades, un cronograma y un presupuesto. Esas son las 5 cosas que tiene normalmente un proyecto, ¿verdad? Entonces, en los proyectos de innovación, igualmente, la idea, ¿qué voy a desarrollar para cumplirlo? ¿Qué voy a generar? ¿Qué beneficios? Ya habíamos hablado de beneficios sociales y económicos posibles, ¿no? Pues no sabemos si es un prototipo, no lo sabemos aún, pero podemos tener una idea de mercado, de quiénes hay, quiénes producen, quiénes son la competencia que existe en el mercado, ya lo vamos a ver. ¿Y qué tienen que generar? Crear valor. Ojo con eso de crear valor, porque ya estuvimos revisando algunas fichas, ¿no? Y no quiero desmeritar las ideas que tienen, ni mucho menos, pero ¿qué impacto tiene si yo soy una empresa que produce jugos, ¿no? En la anterior, vamos a la anterior. ¿Acá? ¿En esa o en la anterior? Es que creo que esa se saltó. Ok. Sí, no hay restricción. Recuerden que hay un manual, pregunta al caballero que si puede colocar dentro del proyecto maquinaria o equipos para desarrollar un nuevo producto. La respuesta es sí, pero recuerden que hay un manual financiero. Sí, les recomiendo, pues, que cuando tengan tiempito, yo sé que estamos muy ocupados, pero le pegamos una revisada para que estemos en sintonía. Pero de todas formas, sí, ¿no? Ya lo vemos nuevamente. Siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tienen? Tranquilos que esto lo van a ver en la ficha, ¿sí? Solamente que queremos que entiendan el contexto. Cuenta con un propósito, yo les había mencionado, un propósito, unos objetivos, un plazo limitado, ¿verdad? Un tiempo, para eso hay un cronograma. Cuentan con al menos una fase de planificación, formulación, ejecución y una entrega. Se orienta a la consecución de un resultado. Yo les decía, ojo con lo de generación de valor antes de que entrara la pregunta y retomo otra vez el tema de generación de valor. Y les digo, ya estuvimos revisando las fichas de los proyectos y si hay un empresario que me dice o que nos dice, hay un proyecto, yo hago jugos, ¿verdad? Yo hago jugos. Yo hago jugos de tomate, de canangucha, de arazá y digo que mi innovación va a desarrollar un jugo de azaí. ¿Listo? Eso que aporta valor. ¿De qué manera está aportándole valor? Bien. A alguien que nos diga un ejemplo que no sea un jugo. Y no quiero desmeritar los jugos, ni mucho menos, es solamente un ejemplo. Eso, o sea, si yo hago helados de fresa y voy a hacer helados de azaí, ¿eso está aportando valor? ¿Cambiar la fruta, cambiar el sabor? Pues sí, este es exacto, exacto. Nos dicen por acá, ¿qué grado de innovación, qué impacto tiene? ¿Sí? Entonces, las propuestas que tengan mayor impacto, pues van a ser quizás más atractivas que unas que solamente están desarrollando una innovación
de producto incremental, ¿verdad? A una que sea más disruptiva o a una que sea más retadora o a una que genere más su impacto porque se va a utilizar un mayor volumen de productos o de semillas o de pulpa. Bien. Igual, digamos, la vara que pongan, pues la van a hacer cada uno de ustedes, ¿sí? Va a depender, obviamente, del grado de innovación que le quieran invertir a su producto. Entonces, digamos, ustedes pueden proponer, como les dijimos, el tema de los jugos o el tema de sodas o gaseosas, que hemos visto pues que es como un tema común. Pero entonces, ¿qué me va a diferenciar a mí de mi vecina? Que yo hago jugos, la otra hace helados y ella hace malteadas. Entonces, ¿cómo me voy a diferenciar de los demás? Y pues ahí está la vara que cada uno de ustedes pongan y va a depender ya te doy la palabra, va a depender de los que tengan mayor potencial de innovación, pues van a quedar arriba, ¿cierto? Y los que van a quedar pues como con menor grado de impacto, pues van a ir quedando rezagados. Y de esa manera, pues ustedes mismos van a ver cómo se va a hacer, pues ustedes van a saber cuáles van a tener mayor potencial y menor. Entonces, esa es la idea para que, ya sabemos que muchos ya hicieron la tarea y pueden ser que les dio los jugos, un ejemplo, ¿no? No estamos diciendo que esté bien ni mal, pero les estamos dando ideas y y para que puedan, sí, ya me dieron los jugos, pero tal vez no es como tan innovador, exacto. Y teniendo en cuenta el recurso pues que se tiene, ¿qué puedo hacer? Porque ya vimos que el liofilizado no lo podemos hacer pues por el valor que esto requiere, pero ¿qué me alcanza con ese dinero que más o menos se tiene? Y las capacidades y el conocimiento que yo tengo. Podría ser un producto, pero que ayuda de alguna manera. Sí, fabuloso. Lo mencionábamos, acá nos hacen una pregunta y nos dicen que normalmente los proyectos se enfocan en generar, ¿no?, maquinarias y demás para desarrollar un nuevo producto. Y nos dice que sí se puede orientar la innovación a la reducción de costos, ¿cierto? Creo que resume lo que acabas de decir. Bien, sería fabuloso, porque de hecho en la primera sesión mencionábamos que uno de los cuellos de botella, una de las brechas más significativas en la cadena de valor de Asahi es el proceso de recolección, que cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, para nosotros sería muy interesante conocer propuestas que disminuyan costos, sea en el proceso de recolección o sea en el proceso que sea. ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Porque si ya, digamos, si invierte en una maquinaria y tú lo quieres hacer en el sector financiero, no es posible una maquinaria que le ayude a producir lo mismo que ya estás haciendo, pero a un menor costo, porque eso no es financiable con temas de innovación. Tendría sí o sí que mejorar el producto en algún sentido. Si tú ya vamos a invertir en maquinaria que va a reducir el costo, pues entonces, ¿qué valor agregado tengo o puedo generar? También. Y de esa manera también se va a ver como el impacto del producto. Entre mayor impacto pues tengamos, más competitivo va a ser nuestro proyecto en este caso. O sea, lo que trato de decir es, al final eso se tiene que valorizar, ¿no? Ese quizás sea el impacto en la reducción del costo del producto. Sí, claro. Están hablando sobre innovar. Que depende de cada quien cómo va a innovar en eso. Yo no puedo saber, supongamos, solamente a los carros. Puedes usar esto. O sea, retomando aquí estamos hablando sobre cómo innovar un producto, en este caso es el azaí, ¿no? Pero vámonos un poquito más allá a algo más entendible. Supongamos que alguien tiene aquí un negocio de carros y toda la vida se ha dedicado a hacer carros en color gris y sus clientes son personas estrictas que son así. Uno tiene que tener en cuenta que en su negocio, si usted quiere innovar, tiene que seguir una cierta línea donde uno
puede alcanzar que esas personas que usted va teniendo, mantenerlas y poder llegar a otras nuevas. O sea, hay algo que uno le choca en la cabeza, es como, ¿cómo innovo? O sea, ¿cómo puedo hacerlo? Yo no puedo pasar de esto a esto un solo totazo, porque eso ya puede ser hasta la quiebra de la persona. O sea, en mi opinión, uno debería como de tener sus ciertos límites, pero siempre intentando buscar algo más. Como dicen las personas, siguiendo el nicho que cada quien tiene. Esa es mi opinión, ¿no? No sé qué tan parezca. No, está bien, muchas gracias. Sí, una de las grandes cosas es, si yo estoy desarrollando confites de frutales amazónicos, mi nicho es productos alimenticios, ¿cierto? Quizás mi conocimiento no va en la producción de qué sé yo, de otro producto, pero poco a poco, quizás no me voy a arriesgar, lo que dice el caballero, no me voy a arriesgar a pasarme un nicho al otro y dejar botado el nicho en el que estoy, ¿no? Sí, eso no sería innovación. Pero siempre enfocado en buscar. O sea, uno no puede cambiar de total. La idea es ir poco a poco y llegar hasta el tope. Está, Yo tengo entendido que las TDR son la de nosotros. Me imagino que eso es así. Ir poquito a poco, ir madurando hasta poquito a poco. sí, correcto. Sí, gracias por tu apreciación. Bueno, entonces, continuando acá, íbamos en consecución de un resultado. Se involucran personas que actúan a base de distintos roles y responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esas otras personas? Proveedores, clientes, tengan muy en cuenta los proveedores y los clientes. ¿Se ven afectados por riesgos o por incertidumbre? Riesgos, ¿no? Qué bueno identificar riesgos. Que cada uno es diferente, incluso los de los similares características, porque muchos hablaron, en lo que alcanzamos a revisar, muchos hablaron de jugos, muchos hablaron de helados, muchos hablaron de bebidas gasificadas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta y por eso es que les decimos, no es que esté mal, sino que les decimos, ojo con la agregación de valor de esas ideas que están plasmando. ¿Listo? Que tiene cada uno. Por ejemplo, el jugo de la fresa tiene un valor, pero usted lo pone de las ahí legal. Entonces, debería ser Hagamos el ejemplo. Acá Adriana también quiere dar unas palabras, pero eso es lo mismo que estamos diciendo. O sea, la fruta, ya sabemos las propiedades del azaí y demás, y todos están diciendo que vamos a colocar el azaí en nuestros productos. Pero ¿cuál va a ser el valor agregado? El valor agregado sería un nivel de comercialización, un nivel de fidelización de clientes, una reducción de costos. ¿Cuál va a ser el impacto? Yo ya estoy asociado con algunos clientes, con algunos proveedores. Eso sería el valor agregado. ¿Cómo me diferencio mi jugo de tu jugo? Es el mismo azaí y las vitaminas son las mismas. Cosas similares. Puede ser que no, el azaí normalmente viene con las vitaminas, pero Bueno, buenos días a todos. Pues yo les voy a contar un poquito de la historia en Brasil, cómo innovaron realmente con el azaí. El azaí también es un alimento muy popular en Brasil. De hecho, es un alimento que es propio de ellos, por ejemplo, en el almuerzo. Ellos lo consumen bastante, o sea, es más que la leche, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Una empresa que se llama Sambason, que es una de las más reconocidas, vio el valor agregado que tenía el azaí. Pero como dicen las empresarias que ya han trabajado con el azaí, lo difícil, más que todo por estas regiones, es transportarlo hacia otras ciudades. Entonces, ¿qué pasó? El azaí, primero, no tiene un buen sabor. O sea, hay que aceptarlo. No tiene un buen sabor. No tiene un buen sabor. Entonces comenzaron en Brasil también a mirar, bueno, ¿cómo lo comercializamos? Sí, tiene buenas propiedades, antioxidante, lípidos, da unas buenas calorías, etc.
Pero si tú vas a probar el azaí de primerazo, no comercializa, o sea, comercialmente no, no tiene ese sabor. ¿Y qué hicieron? La vez pasada yo les traje un sorbet de azaí donde estaba delicioso, donde le colocaron el guaraná, ¿sí? El famoso guaraná. Cuando ustedes ven Red Bull, cuando ustedes Vive 100, entonces ese sabor de guaraná lo acompañó con el azaí, independientemente de que no sea el sabor propio del azaí, lo disfrazó y créanme que eso fue el boom de Brasil. ¿Qué pasó con Sambason? Sambason realizó esa primera prueba de hacer ese sorbet, ¿sí? Se llama sorbet porque es helado en portugués, pero sin leche, ¿sí? Entonces la idea era realizar una innovación, cómo poder transportar ese producto y además cómo innovaron en el sabor, porque realmente el azaí no es muy apetecible. Entonces uno ve como varias formas en que la gente se va adaptando, pero sin perder las características del producto, para que el cliente logre satisfactoriamente ver que realmente el azaí, tras de que es rico, con el guaraná es muy nutricional. Aquí les traigo, pues, sí, a los que nos conocen, esta es la primera materia prima, así es como sale la pulpa de azaí, pues ahorita se me está descongelando. Lo más importante es el color, establecer el color es lo más difícil en un producto. Realmente lo que nos ayuda, de pronto cuando vayan a hacer sus formulaciones, es la acidez, ¿sí? Para conservarse el color y no agregarle tanta agua. El agua también daña las propiedades del azaí. También tiene la parte de las grasas, como ven ahí se está descongelando, hay como unas partes que son cafecitas, no que se está dañando el azaí, que a veces uno ve esa separación, ¿sí? Cuando se está descongelando, pero eso realmente son las grasas. Si alguien puede innovar en la separación de los pigmentos, de los lípidos, eso sería algo muy, muy, muy importante, porque ahí estamos rescatando varios valores productivos del azaí. También les traje para que vieran y vamos a innovar algún tipo, pues la semilla. Sí, no sé si se acuerdan que les traje la otra vez como el fruto y el fruto apenas es solo como el 10, el 5%, es solo una telita que tiene la semilla y el resto es esto. Ahorita si quieres se los paso y verán que uno no aprovecha 100% el fruto. Y esta semilla se va convirtiendo después en un pasivo ambiental. En Brasil ya es un problema bastante importante, ya que como allá lo consumen tanto y hay tiendas, o sea, allá se llaman batederas de azaí. Entonces tú vas a un lugar, ellos tienen como un tipo de licuadora bien pequeñita, ellos baten azaí todos los días, ¿sí? Todos los días y allá se consume demasiado y ya al final de la tarde hay un reguero de semilla como esta, montañas de semilla regadas en todo Belén do Pará, ¿sí? En la ciudad natal del azaí. ¿Qué pasa? Se están haciendo esfuerzos de innovación también en Brasil para hacer energía, ¿sí? Para hacer biopolímeros, ¿sí? Y nos gustaría impulsar a través de este proyecto que también salgan alguna innovación para reusar otra vez esta semilla, porque realmente es una materia prima que nos va a afectar en el futuro, ya que este mercado está creciendo cada día más. Entonces, esa es una innovación para impactar al ambiente, también para la parte social, para la parte de valorizar más el fruto y no solo aprovechar la pulpa de azaí. Y también les traigo otro tipo de residuo que sale del despulpado del azaí, que la verdad me pareció súper interesante. Y es un tipo de arenilla. Yo, pues en Brasil le llaman borra o boja, ¿sí? Esta arenilla, si quieren ahorita se las paso, la usan en cosméticos para exfoliación, ¿sí? Pero yo he visto, ya digamos en algunas pruebas que he realizado, es un poder de germinación importante en las semillas, por eso es que la semilla de azaí es tan fácil de germinar. Pero hace poco hicimos un experimento con las de copoazú,
que esas sí son difíciles de germinar, y ya nos brotó en 3 días el botoncito de copo azul. Entonces, imagínense en cuántas propiedades tiene esta arenilla. Ahorita se los voy a pasar, pero para que lo miren, para que analicen. Aquí les estoy abriendo como varios aspectos que podemos aplicar en la industria con todos los residuos y con toda la materia prima que tiene el azaí. Entonces, los dejo, los continúo con Cristian y voy pasando cada uno para mostrarles los productos. ¿Listo? Bueno, muy bien, muchas gracias, Adri. Entonces, luego de esta pequeño brief de azaí, es muy importante y recalcamos el valor agregado, el nivel de diferenciación. Sí, caballero, siga adelante. Tomando el tema, ahorita el procedimiento, o sea, a nosotros hay veces que nos confunden para un agregado. Ok. Ya que las vitaminas, más que eso, la verdad no me acuerdo que no pero aquí la compañera presente o potencial de empresa. Zambazón. O sea, el valor agregado no es lo que realmente impacta con él. Por ejemplo, pongamos que aquí en el Amazonas, aquí en esta mayo, es muy evidente que nosotros dependemos mucho de la coca, ¿cierto? Pongamos que el valor agregado que mi empresa puede llegar a dar es tierra, eso forma parte de la historia para hacer un valor agregado, ¿cierto? O sea, valor agregado no es lo que le puedan meter, es lo que comenta, puede hacer, que historia él puede llegar a hacer. Aquí la compañía fue un gran ejemplo de lo que valor agregado, toda la historia, todo lo que puede favorecer ante la sociedad. Sí, muy bien. Muchas gracias por la apreciación. Muy bien. Ok. Muy bien, muchas gracias. Voy a contarles acá lo que nos dicen acá de manera presencial. Primero, nos hablan del valor agregado, ¿cierto? Valor agregado no siempre es agregarle un producto más. Muy bien. Valor agregado puede ser un nuevo proceso o un proceso adicional a la obtención de un helado, por decir algo. Pero si un helado es orgánico, ¿cierto? Si un helado es hecho con productos naturales, va a ser muy diferente a un helado normal. ¿Y va a tener un precio mayor? Sí, muy probablemente va a tener un precio mayor. Y si ese valor agregado le adicionamos que le estamos comprando esa materia prima a una comunidad campesina, una regional y demás, ¿va a tener un mayor adicional? También. Y si a ese valor agregado le adicionamos una historia de vida de esa comunidad que ha sido resiliente, población víctima y después está produciendo y está generando nuevos ingresos, eso también genera valor agregado. Hay muchas formas de generar valor agregado. Y el valor agregado también en muchas ocasiones se asocia a procesos de diferenciación. Eso va a ser muy importante. ¿Cómo me diferencio yo de los demás? ¿Listo? Bien, y por acá también nos mencionaron otro tema que es que en las comunidades están utilizando, por ejemplo, el azaí para obtener y extraen del azaí, perdón, aceites que lo utilizan para muchas aplicaciones en materia de salud, ¿cierto? Listo. Bueno, sigamos. Sigamos. Bien, esto es muy importante, esto que les mostramos aquí en este recuadro. Vamos a pasar de aquí ya a la ficha. ¿Listo? Y esto es muy, muy importante. Ustedes en ese proceso de tendencias ya marcaron algo de esto, ¿cierto? ¿Qué tecnologías hay que usar? Eso para que lo tengan en cuenta en su perfil y ya lo vamos a
¿Qué tecnologías? Ya creo que lo hemos mencionado. ¿Qué equipos? ¿Qué avance técnico del sector? ¿Qué tecnologías tiene la competencia? Ojo con eso. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Qué mercados? Yo sé más o menos cuántos clientes yo tengo para producir helados, cuántos me están comprando hoy, cuántos me podrían comprar helados de azaí. Son ejemplos. ¿Qué evolución de ventas? ¿Qué tasas de crecimiento? Si nos estuviéramos presentando al Fondo Emprender, eso sería muy importante también. Saber cuál es mi mercado, qué tendencias de crecimiento tiene mi mercado. ¿Cuáles son mis clientes? ¿Cuáles son sus necesidades, sus problemas, sus dolores? ¿Cuáles son las demandas reales que ellos están generando o que tienen? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿Qué canales de distribución yo voy a manejar? Posiblemente. ¿Con quién yo lo voy a comercializar? ¿Lo voy a comercializar solo en mi tienda? ¿Voy a abrir y lo voy a vender? ¿O se los voy a vender a un restaurante y le voy a dar a probar a un restaurante? ¿Lo voy a probar o testear con un restaurante? ¿Qué sé yo? Son muchas cosas que se pueden generar allí. ¿Quiénes van a ser mis proveedores? ¿Se acuerdan de generar valor, disminución de costos? Ahí también va asociado. ¿Quiénes van a ser mis proveedores? ¿Yo con quién voy a encargar mis materias primas? ¿Quién tiene el poder de negociación? O sea, son ideas y son variables que ustedes pueden recoger en sus perfiles. Bien. Pestel. ¿Saben qué es Pestel? ¿Conocían Pestel? El tema del entorno, el entorno político, el entorno económico, el entorno social, el entorno tecnológico, el ecológico y el legal, ¿cierto? El entorno. Puede ser que para hacer, por decir algo, materias primas para cosmetología no tenga tantas barreras como hacer productos terminados. Puede ser, ¿verdad? Entonces, la parte legal también es muy importante, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta. Productos. ¿Qué líneas de productos existentes? Competidores. Hay otro que son sustitutos. Si hay sustitutos o productos emergentes también, que serían en este caso los que pretendemos desarrollar. Listo. Esto para que lo tengan en cuenta en el desarrollo de su perfil. Perdón. Bueno, y ya para terminar, para que entremos a un receso y continuamos con la ficha, al finalizar, lo importante es que esos objetivos, esas actividades tengan, que las podamos medir, ¿cierto? Que sean medibles. A veces tenemos errores comunes en la formulación de proyectos y es que no colocamos indicadores. ¿Qué indicadores? ¿Cuántos productos? ¿Qué tamaño de productos? ¿Qué cantidad de productos vamos a desarrollar en los prototipados o en la idea de nuestros prototipados? ¿Verdad? Eso va a ser muy importante. Y siguiente, por favor. Y va a ser muy importante, acá pues traemos un ejemplo de los objetivos SMART y es que deben plantearse de forma detallada, concreta, clara, entre más claros son mejores, medibles, un buen objetivo se puede medir, alcanzables, ¿cierto? Que sean alcanzables y en este caso como son proyectos de corto plazo, ¿sí? Pues si colocamos algo supremamente retador, pues chévere, pero si no lo vamos a lograr alcanzar en 6 meses va a ser muy difícil. Y lo otro, el tiempo. ¿Qué tiempo vamos a nosotros requerir para desarrollar ese prototipado? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, bien, ya con esto hemos dado como una introducción un poco más amplia sobre lo que es desarrollar la ficha. Siguiente, por favor. Bien, así va a quedar una parte en la que ustedes van a colocar sus actividades, ¿verdad? Y van a marcar con X o sombreado dónde o qué tiempo va a demorar cada actividad, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita no lo vamos a desarrollar en la ficha, pero de una vez les estamos ampliando esa información. Siguiente, por favor. Y por supuesto, lo último,
que va a tener un proyecto, que tiene normalmente un proyecto y es ¿qué? El presupuesto. Qué importante que esas actividades de ese cronograma y de ese presupuesto nos den cuenta el desarrollo de esos objetivos. ¿Cómo vamos a obtener esos objetivos? ¿Quién va a ser el responsable o el posible proveedor, ¿sí?, de esa actividad? ¿Quién lo va a financiar? Si es a cargo del proyecto, es contrapartida mía, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aquí? El cronograma, el total de la actividad y la suma total, pues, de nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces ya con eso finalizamos lo que normalmente tiene un proyecto. Vamos a hacer un receso pequeño. No sé si tienen preguntas. Antes de pasar a ese receso, acá pues vamos a brindar un pequeño refrigerio y ya nos encontramos dentro de 10 minutos. 10 minutos parece bien. ¿Vale? Entonces, seguimos la sesión con la ficha cuando nos encontremos nuevamente. Entonces, a los presentes, los virtuales, por favor, no se nos desconecten. Recuerden el listado de asistencia que se encuentra en el chat y nos vemos en 10 minutos. Muy amables. Por favor, ¿puedes volver a enviar el link de asistencia? Sí, claro que sí. Gracias. Ya.